Bueno, estamos con la abogada Manuela Arroyo conversando sobre el tema mapuche y mi pregunta concreta es, ¿usted cree que todos los imputados por el caso de Luxinger Macay son inocentes? Sí. ¿Incluido Celestino Córdoba? Lo que pasa es que, bueno, respecto de Celestino Córdoba, existe una sentencia que se encuentra ejecutoriada. Yo no tenía conocimiento de esa causa, nunca intervine, tampoco conozco a Celestino Córdoba, por lo tanto, ahí yo no le podría dar una opinión porque no conozco esa causa. Ahora, respecto de... ¿La Machi Francisca Linconao? A Machi Francisca yo la representé en algún momento, sin embargo, también yo defendí a 3 personas más que son de parte de la familia Catrilaf. Ellos me solicitaron que me abocara exclusivamente a su defensa. Por lo tanto, la Defensoría Penal Mapuche decidió que ella la defendiera a otro colega y yo me quedé en la representación de Sergio Catrilaf, Sabino Catrilaf y Hernán Catrilaf. ¿Por qué cree usted o está convencida que son inocentes? ¿Y por qué es posible que si son inocentes hayan sido detenidos? Yeah. ¿Cómo se da eso? Bueno, la verdad es que yo creo que para todos quienes de alguna forma hemos participado en este proceso ha sido algo muy sorprendente. Yo, tal como le comentaba, yo conozco a Sergio Catrilaf de hace un tiempo atrás porque a principio de año incluso estuvimos juntos lanzando un libro en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile donde también fue parte del trabajo porque era una persona que sabe mucho de su cultura. Ya. Al resto de los imputados yo no los conocía. Y bueno, ese día, cuando sucedió la detención, quedamos todos como... Nadie entendía qué es lo que estaba sucediendo, qué estaba pasando, nadie entendía nada. Y bueno, el control de detención fue como... Bueno, ahí conocimos a Peralino, escuchamos su versión, que era súper distinta a lo que había en la carpeta investigativa. Y bueno, todos quedamos bastante sorprendidos. Ahora, obviamente, uno siempre, cuando empieza una causa, tiene la versión de sus imputados y bueno, y trabaja con lo que tiene, que en ese momento era nada. Pero ya han transcurrido 5 meses y bueno, nos hemos dado el tiempo también de estudiar, son 5.000 páginas de investigación, de leer con tiempo. Y claro, si bien en un principio se señalaba que habían antecedentes objetivos respecto a peritajes y otros que vinculaban a todas las personas, lo cierto es que respecto de mis representados no existe ninguna georreferenciación, escucha telefónica, fotos, seguimiento, nada que los vincule con la participación en los hechos. Ahora, el Código Procesal Penal cuando determina como los estándares que debiesen existir para que una persona se encuentre privada de libertad, primero habla respecto como a que sea un crimen el que se le está imputando. Entonces, claro, yo creo que igual obviamente es un hecho, como ha sido calificado incluso por mi representado, que es, digamos, una aberración lo que sucedió, un hecho muy negativo. Eso también yo creo que generó en una primera instancia, digamos, una presión muy grande. Ahora, el tiempo ha pasado, ya 5 meses de investigación, digamos, ya han sucedido muchas cosas que un poco han develado que hay muchos intereses creados, muchas presiones y que en definitiva el día de ayer tuve la revisión de medida cautelar de uno de mis representados donde tuve la oportunidad de poder explicarle a un tribunal qué es lo que realmente había y el juez de garantía consultó a Fiscalía, bueno, y sobre esta persona, ¿hay escuchas telefónicas? No, no hay interceptaciones, no hay georreferenciación, no hay, y dijo, bueno, no sean los presupuestos materiales suficientes y por lo tanto sustituyó la medida cautelar por arresto domiciliario. Ahora, uno entiende, porque para la opinión pública es un hecho muy grave y en general los medios de comunicación, a la primera que aparece una persona esposada con la policía al lado, dice, bueno, ellos fueron. Sin embargo, ahí un poco hemos trabajado tirando el hilito y tratar de desenredar este enredo que había y nos hemos ido dando cuenta que quizás lo que en un principio se anunció con mucha potencia hoy en día ha ido de a poco decayendo, lo que ha dado pie a la sustitución de la medida cautelar. ¿Quién estaría detrás de esto? ¿Quiénes son los intereses creados, supone usted? Mira, lo desconozco. Yo creo que igual evidentemente... ¿Pero que estamos hablando del gobierno? Lo que pasa es que yo eso no lo puedo decir porque en definitiva uno tiene que hacerse responsable de sus palabras y yo no puedo aseverar cosas sobre las cuales no tengo conocimiento. Lo que sí evidentemente han habido situaciones que son irregulares, los cuales yo también los denuncié, producto de que, bueno, como hace un par de semanas atrás, la familia de mis representados, producto de que tomó conocimiento de una denuncia que existía en contra del fiscal Alberto Chifel, de parte de un mismo exfiscal de la misma fiscalía, quien
denunció en una tutela laboral a la Fiscalía, y dentro de parte de su demanda señalaba que el señor fiscal Chifel lo presionaba para pedir medidas cautelares más gravosas respecto de personas mapuches, y dejaba entrever de que había un trato parcial o, según sus palabras, discriminado respecto a personas mapuches. Eso incluso trascendió en los diarios. Por lo tanto, la familia de mis representados viajaron hacia Santiago y le entregaron una carta al fiscal Abbott preguntando eso, ¿ya? Me pidieron que lo ayudara como a participar en un video que ellos estaban haciendo, que vio todo el mundo, que quizás fue afortunado o desafortunado. Yo describí lo que se iba a hacer. Yo ese día estaba en audiencia, nunca fui ni tampoco iba a ir. Sin embargo, ello generó, por ejemplo, de que la bancada de Renovación Nacional mandara un oficio al Defensor Nacional pidiendo que me sacaran, que Alberto Espina fuera a la Corte Suprema, que Gustavo Asbun, el diputado, hablara respecto a nosotros los defensores, y que finalmente el subsecretario del Interior se reuniera con el Defensor Nacional, donde digamos que se negoció mi salida respecto al caso, lo cual, si bien fue, digamos, igual fuerte en un momento, yo decidí, digamos, por respeto a mis representados y a la relación de confianza que existía, mantenerme en su defensa y dar un pie al lado respecto a la Defensoría, porque también existían, a mi parecer, distancias y diferencias éticas respecto del trabajo. O sea, independiente de todos los errores o aciertos que pueden existir, yo creo que uno tiene que hacer el ejercicio de ponerse en el lugar de una persona que es imputada o de un familiar de una persona que está imputada o que está privada de libertad. Lo están acusando de delitos de terrorismo, donde incluso puede arriesgar cadena perpetua. Son inocentes. Entonces tú ves en la televisión al jefe de quienes te están acusando, que son los querellantes, que en este caso el Estado, en reunión el jefe de la persona que te pusieron de defensor, que en el fondo es que es parte también de la Defensoría en institución del Estado, digamos, tomando decisiones respecto a tu causa, respecto a quién te defiende o no, saliendo en la tele apoyándose mutuamente. Entonces, independiente de cuáles han sido las razones, creo que en un debido proceso, un Estado de Derecho donde tiene que existir al menos una separación, una no intervención de las mismas partes que están dentro de un litigio, a mí me parece que es, digamos, impresentable que las partes, digamos, que el jefe de los querellantes, que en este caso el subsecretario del Interior, se reúna con quien era mi jefe para decidir si yo estoy o no, u otro colega o no. Entonces, ahora, creo que sí es una decisión política, sí fue política, o sea, Interior es un ente político dentro de este Estado. Entonces, ahí hubo presiones políticas tanto de derecha como de Interior, lo cual en este caso se dio a entrever. Ahora, creo que también las presiones políticas, digamos, no se iniciaron con mi situación, se iniciaron antes, cuando, por ejemplo, ellos estuvieron en control de detención, habían personeros de Interior que habían viajado el día anterior a presentar querella, todos sabían lo que estaba sucediendo y que en definitiva igual también responde a políticas, digamos, internas del gobierno de tomar ciertas determinaciones, porque en el fondo esta causa sucedió hace 3 años, la información la tenían hace 6 meses, entonces justo sucedió, responde también a una línea, digamos, de Interior. Entonces, claramente, cuando el gobierno es querellante, también hay decisiones políticas detrás. O sea, no podemos entender que el gobierno es apolítico, porque sería absurdo, sí, claro, sería ilógico. Abogada, le insisto en una pregunta. Usted dice son inocentes. ¿Por qué? ¿Por qué le consta? ¿Porque lo conoció en la universidad? No. ¿O hay algún motivo más? Mira, yo estuve ese día con ellos cuando los detuvieron, vi sus caras de asombro, vi la desesperación que tenían, personas que no tenían nada que ver en esos sucesos, ni siquiera se conocían unos con otros, las familias desesperadas, y yo llevo 250 causas. Yo, si bien no soy una abogada que lleve 50 años trabajando, uno ve a la persona que está al lado, cualquier defensor siente las cosas, percibe. Y la verdad es que yo no hubiera renunciado a mi trabajo si es que no estuviera absolutamente segura que son inocentes, porque sé que ese día estaban trabajando, sé que no tuvieron ninguna participación. O sea, esos días estuvimos como locos buscando cámaras, algo, pero habían pasado tanto tiempo que no lo pudimos encontrar. Ahora tenemos testigos de que ellos estaban en otro lugar, estaban trabajando, entonces, y también no tienen ni interés ni vinculación con la familia Luxinger, mi representado. Entonces,
también es ver en el otro su cara, su corazón, su ojo, la familia y entender que no... Y también la tranquilidad, ya están súper tranquilos porque saben que de modo alguno los van a condenar pues si no fueron. Entonces sería algo demasiado injusto porque en el fondo no hay pruebas que lo conduzcan a ello y de hecho por algo también de a poco hemos logrado obtener la sustitución de la medida cautelar. Son antecedentes de aquello. Cuando se habla de terrorismo, en el caso de esta familia Luxin del Marcay, ¿usted está de acuerdo con la expresión terrorismo? No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque, como usted comentó, en el caso de Celestino Córdoba, la Corte de Apelaciones de Temuco y el Tribunal Oral en lo penal desestimaron darle una connotación terrorista porque no se daban los presupuestos jurídicos para aquello. Y en ese sentido yo me acojo también... Desde el punto de vista jurídico, ¿cuándo es terrorismo? No, porque tiene que tener un fin, digamos, de generar terror en toda la población. Ya. O sea, yo creo que hoy en día tenemos acceso a información, vemos lo que, por ejemplo, sucede en Europa cuando alguien, no sé, hace correr un camión que mata a cientos de personas, Claro. Salen disparando así, personas que no tienen nada que ver con la situación. A mí me parece que, claro, hubo un crimen que tiene que ser sancionado a los verdaderos culpables. Pero no podemos comparar, digamos, la situación que se vive acá con lo que realmente está viviendo el mundo, el conflicto islámico, que si bien, claro, uno puede decir, bueno, yo creo que en todo el mundo están reflotando los conflictos culturales, pero no podemos hacer equivalente, digamos, problemas culturales de pueblos indígenas con terrorismo. Y de hecho, o sea, fue la misma Corte Interamericana quien condenó al Estado, en el caso Norín y Catrismán, por haber, condenado a comuneros mapuche, homologando sus reivindicaciones territoriales con terrorismo. O sea, es la Corte de Apelaciones, ha sido la Corte Suprema, es la Corte Interamericana, son criterios jurídicos. Sería interesante conocer cuál es la experiencia, cómo están viviendo ellos, los acusados mapuches, dentro de la cárcel de Temuco. ¿Qué es una situación normal, como cualquier preso, o ellos viven una situación más difícil, más complicada, o qué? O sea, yo creo que... ¿Se les discrimina de alguna forma? ¿Se les hace una sanción especial o no? Mira, yo creo que aquí como que hay que distinguir. O sea, primero, obviamente, y es algo que yo ya he señalado, cuando dentro de una cultura originaria se priva de libertad a un líder, a un huerquén, que es un vocero, a una machi, no solo se está castigando a una persona, sino que se castiga, digamos, todos los vínculos comunitarios, todas las personas que están dentro de una comunidad, porque los lazos interpersonales son muy distintos a los que vivimos nosotros. Son mucho más profundos, por lo tanto hay una afectación muy grande. Yeah. Ahora, dentro de la cárcel, digamos, quienes, al menos en la cárcel de Temuco, donde estaban ellos, los hombres, ellos tuvieron la oportunidad de acceder a un módulo distinto, donde incluso ellos han apoyado a otros presos a mejorar sus condiciones carcelarias. De hecho, en general, fue sorprendente, pero por ejemplo los imputados mapuches privados de libertad a veces generan formas de diálogo entre los gendarmes y los otros presos, porque en el fondo ellos igual tienen como una forma distinta de vivir, de dialogar, y entonces ellos se mantienen todos en el mismo módulo, realizan su actividad, creo que se lanzó un libro la otra vez, entonces igual, digamos, ellos han decidido tener, digamos, un lugar, un espacio propio, pero es una realidad ya como intracarcelaria, pero sí, que también hay mucho diálogo con los gendarmes, con los otros imputados, creo que de lo que entiendo igual sea como un ambiente distinto y que también se diferencian de los otros presos. Ya. Manuela, una última pregunta. ¿Está arrepentida usted de haber participado en un video en el que aludía al fiscal, ¿cómo se llama él? Alberto Chifel. Sí, y además llamaba a una manifestación contra él. Mira, yo creo que si bien puede haber sido no el momento indicado, porque igual esto fue anterior a que todo esto pasara, creo que los familiares de mis representados están en una situación de angustia tal, porque, o sea, tener a tu papá, a tu hermano, a tu hijo preso inocente por terrorismo es terrible, o sea, una situación que de verdad yo no se la deseo a nadie. Y ellos me pidieron ayuda y yo lo hice sin pensar en nada más que eso. Y en ese sentido no estoy arrepentida porque hice lo que sentía que tenía que hacer. Y en segundo lugar, creo que si bien a mi juicio no fue algo tan grave,
creo que generó también una conmoción, pero también hizo develar lo que yo le comentaba. O sea, es impresentable que el Ministerio del Interior se junte con el defensor para decidir temas. Hizo develar algo que quizás está oculto, que digamos que es como existen presiones políticas dentro de un Estado de Derecho, de un debido proceso, que no debiesen ocurrir. Entonces, si bien, bueno, no tendré el sueldo a fin de mes que tenía todos los meses, sí al menos tengo la convicción y la consecuencia de haber obrado conforme a mis principios y conforme a personas que yo sé que son inocentes y que me voy a mantener al lado de ellos, porque uno, si bien tiene una profesión también y tiene las necesidades económicas, creo que también uno tiene una ética, una dignidad, y yo estoy al lado de ellos, yo sé cómo son, entonces yo voy a ayudarlos porque ellos también me pidieron eso y creo que es lo mínimo que podemos hacer, porque quizás si no hubiera sucedido eso, yo no estaría hoy día hablando con usted, yo no hubiera tenido la oportunidad de salir en los medios de comunicación y contar una verdad que es la inocencia de mi imputada. Manuela, muchas gracias. 1.000.000 de gracias. Hemos estado con Manuela Arroyo, importante defensora de causas mapuches, en esta conversación aquí en La Frontera. Ufrovisión presentó La Frontera, con la conducción de Bernardo de la Maza.